Hola mis hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos ahora a dar inicio al tema de la historia de la filosofía. Con este tema vamos a comenzar a comprender cómo surge la teología como ciencia. Por esa razón, vamos a prestar mucha atención. Vamos a utilizar eh, las 2 últimas semanas del mes de septiembre, más las 2 primeras semanas del mes de octubre para este estudio. Queremos hacer hincapié en que es necesario que nosotros, ¿verdad?, demos por sentado de que la filosofía considerada como ciencia ha jugado un papel importante a través de la historia de la teología. Vamos entonces pues a comenzar este estudio. Primeramente, es necesario comprender que la historia de la filosofía, ante todo, como un módulo para estudiar, va a requerir varios aspectos importantes que nos van a permitir mostrar la rica herencia del pensamiento que forma un legado y un tesoro de propiedad común, que el líder cristiano puede utilizar para enriquecer su ministerio y estar obviamente a la altura de las circunstancias. También este módulo nos va a servir para que nos capacitemos para hacer uso de la capacidad reflexiva y comparativa para saber defender, ¿verdad?, su creencia y su confianza en Dios. ¿Cómo ingresar al ámbito de la filosofía siendo, ¿verdad?, pastores, siendo líderes que asumen diferentes ministerios dentro de su iglesia? Indudablemente hay varias formas para entrar al campo de la filosofía. De acuerdo a los planes y programas docentes para esta licenciatura en teología, a nosotros nos va a corresponder buscar cómo presentarles una especie de reflexión de la historia de la filosofía, que es justamente esta que vamos a abordar. Porque es necesario que estudiemos algo de filosofía y de su historia, ¿verdad? Lo primero que vamos a saber es de qué materia se trata esto. O sea, en qué consiste la filosofía. Y a través de este curso vamos a saber cómo llegar hasta aquellos ocasionalmente que constituyen las personas que van a ser guiados por nosotros. Y desde esta forma vamos a ver que es mucho más difícil y venturoso porque se trata de un grupo heterogéneo. Es decir, que en este estudio de teología hay personas de diferentes grados académicos, hay personas de diferentes denominaciones con una doctrina bien formada, aunque todos al final aterrizan en la sana doctrina, siempre hay algunas derivaciones, ¿verdad? Así que tenemos que buscar la manera de cómo presentar esta introducción a la filosofía de forma de consensar las diferentes formas de ver la fe cristiana. Algunos de ustedes, por ejemplo, pueden ser personas versadas en el conocimiento filosófico y otros que no han tenido esa formación, ¿verdad?, sistemática. Por esa razón, tenemos que comenzar como si fuese una excursión que parte de cero. Sin embargo, va a ser una tarea que va a ser de todos, caminar por senderos que tracen el esfuerzo y el pensamiento reflexivo. Será algo así como si en este instante
iniciésemos un viaje, ¿verdad? Por las montañas de Colombia, por las montañas de Argentina, por las montañas de Venezuela, por las montañas de Panamá, por las montañas de cada uno de los países por los cuales estamos nosotros. De repente son territorios que no hemos explorado anteriormente, así que vamos partiendo de cero. Ustedes serán los que van a realizar esta aventura por primera vez y quien les habla va a ser el papel de guía. Pero todos vamos a hacer un solo equipo y cada uno, ¿verdad? Vamos a ir viendo cómo vencer los obstáculos, vamos a ir viendo cómo vencer el cansancio y quizás también cómo vencer en algún momento incluso el desaliento. Porque no a todos les gusta la filosofía. A algunos le causa traumas por la forma de hacerse los planteamientos. Por eso que tenemos que apoyarnos, trabajar como un equipo, entrando en tierras desconocidas, pero queriéndolo hacer, ¿verdad? Así que se trata pues de una invitación a la filosofía, la que ahora se les está haciendo a cada uno de ustedes, y esta invitación se promueve la reflexión y el análisis crítico. Vamos a comenzar cual si fuera nuestra supuesta excursión a las montañas, a hacer filosofía ahora mismo. Todo lo que les expresaré es pensar en torno a muchos problemas y este pensar ha de irlo realizando también cada uno de ustedes. Por lo tanto, vamos a prestar la mayor atención posible, aun cuando a veces la conciencia quisiera jugarles la mala pasada, transportándolos a otros ambientes, acaso más gratos, ¿verdad? Pero vamos a hacer un esfuerzo de volver a este ambiente, porque es necesario, mis hermanos. Quizás algunos de ustedes cuando escuchen hablar la filosofía, de pronto estarán pensando, pero ¿y qué tiene que ver la filosofía con la religión o con nuestra fe cristiana? Pero vamos a ir viendo poco a poco en esta excursión maravillosa. Vamos a ir viendo, ¿verdad?, que sí nos va a gustar. La palabra filosofía, vamos a partir de la palabra filosofía. Esta palabra se deriva de raíces griegas. Fila, la F de fila es escrita, se escribe acá PH, como es en inglés. Fila, que significa amor. Y Sofía, la F también PH, que significa sabiduría. Luego, eso que llamamos filosofía es en algún sentido una especie de amor a la filosofía. Originalmente incluía toda investigación que requería de esfuerzo intelectual. Todo lo que resulta que el filósofo busca sabiduría y esta búsqueda forma la inquebrantable convicción de todos los filósofos. Filosofar es estar enamorado. Y el amante sincero de la sabiduría abriga ilusiones de la posibilidad de alcanzar el amor de la bella doncella y no se deja derrotar por el primer fracaso al no obtener el amor de su vida. Por el contrario, reanuda sus esfuerzos cada vez, emprende con más seriedad su excursión hasta haber alcanzado el amor de la bella dama, ¿verdad?, de sus ensueños. Así es el filósofo, el amante de la sabiduría. He tratado de hacer una descripción bastante sencilla de el filósofo. El filósofo ama la sabiduría. Es persistente y es tenaz. Busca y rebusca la sabiduría, aunque se le presenten
diversos obstáculos insuperables, él busca porque sabe que hay verdad y que es posible conocerla y poseerla. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con el ministerio cristiano? Todavía deben estarse preguntando ustedes. ¿No son el cristianismo y la filosofía dos cosas distintas? ¿Dos campos totalmente distintos? Nuestra respuesta es sí y no. Sabiduría divina y sabiduría humana. Pero ambos son complementos porque se complementan, se necesitan y se ayudan mutuamente. Ambas tienen mucha cosa en común. Por ejemplo, la nociología, la ontología y la axiología que estuvimos mencionando en el primer módulo que estuvimos estudiando cuando estábamos hablando sobre la Biblia. Y estábamos viendo que estas ciencias también son estudiadas por la filosofía y obviamente pues por los teólogos. Podríamos decir entonces que el cristianismo y la filosofía no son diferentes. La materia que trata la filosofía son esencialmente el conocimiento, es decir, cómo podemos estar seguros de que lo que sabemos de la realidad de Dios, del hombre, del alma, de la inmortalidad, la ética, las costumbres y la conducta. Hasta aquí hemos hecho un apretado síntesis de lo que nos espera estudiar en esta historia de la filosofía. Hemos hecho un resumen, pero nuestra preocupación va a ir dirigida a la historia de la filosofía, su génesis y su desarrollo. Vamos a ir mencionando los principales filósofos y sus enseñanzas más sobresalientes para enriquecer nuestro bagaje de conocimientos y cultura que hemos ido adquiriendo y que seguiremos adquiriendo. Así que vamos a comenzar ya de lleno con los principales, ¿verdad? Los hombres más sobresalientes, los filósofos más sobresalientes. Y vamos a comenzar con los presocráticos. Presocráticos. Antes del siglo VII, antes de Cristo, nos encontramos el mito como forma de conocimiento, de pensamiento en la antigua Grecia. El mito puede ser definido como un conjunto de leyendas que son imaginativas y fantásticas que narran el origen del universo. También tratan de explicar la situación del hombre y el final de los tiempos en los que volverá a existir la felicidad perdida al comienzo de los tiempos. Pero de la misma manera, el mito es una actitud intelectual en la que se produce una personificación de fuerzas de la naturaleza, es decir, se dota de voluntad y personalidad a los elementos naturales. Por eso, en la mitología griega hay un dios del mar, un dios del viento, etc. Estos dioses actúan según su voluntad y capricho. Hacia el siglo VII a.C., se produce un nacimiento del pensamiento racional. O sea, antes era todo mitología, antes del siglo VII. En el siglo VII viene a surgir lo que es el pensamiento racional. Posiblemente se atribuye a la genialidad griega. Es decir, que el pensamiento griego comienza a desarrollarse a grado de ser catalogado como un pensamiento de genios. Sin embargo, tuvieron lugar una serie de cambios sociales, económicos e ideológicos que motivaron que naciera, ¿verdad?, este pensamiento racional.
Hay cambios socioeconómicos que produjeron este surgimiento del pensamiento racional. La sociedad griega era en principio una sociedad aristocrática y también guerrera. Era una sociedad donde la nobleza poseía la tierra y dirigía los ejércitos. La economía estaba basada en agricultura, existiendo el trueque como única forma económica de intercambio, tomando en cuenta que el trueque era el intercambio de un bien por otro bien. Un bien que alguien necesitaba, lo cambiaba por otro que el otro podía también pensar en la necesidad del otro bien. Es el intercambio de bienes. Eso se llama trueque. Esta sociedad estaba regida por unos valores muy propios de una sociedad que es aristocrática, como el linaje, el éxito y la fama. Alrededor de ese siglo VII, antes de Cristo, se produce una revolución, ¿verdad?, que era sin precedentes. ¿En qué? En el desarrollo de las técnicas de investigación, y especialmente también hubo cambios grandísimos en lo que es la navegación. Así podían cruzarse de un lado a otro atravesando el mar. Iban algunos por investigación, iban otros por curiosidad, pero se logró hacer cambios, y cuando se conquistaron nuevas tierras, este sistema de trueque se fue haciendo más intenso. Explosivamente el comercio se desarrolló. El poder económico entonces fue arrebatado a la nobleza por los comerciantes, sustituyéndose entonces la aristocracia por la democracia. Se reemplaza el trueque entonces por el dinero y aparecen las primeras ciudades o polis. Polis es el nombre que se le daba a las primeras ciudades que se formaron en Grecia. Cambios ideológicos también surgieron durante este pensamiento racional, el surgimiento de un pensamiento racional. Hubieron cambios también ideológicos. La sociedad griega carecía de libros sagrados y de un sistema de enseñanza organizada, por lo cual es fácil de transformar ideológicamente. Hasta esa época, cada tribu poseía su propia mitología. Recuerden que les dije que antes del siglo VII, el pensamiento más bien era mitológico y se creía que todos eran dioses. Pero ese pensamiento fue cambiando porque las tribus que tenían esos pensamientos mitológicos fueron cambiando su parecer al conocer personas de otros lados, y que estos tenían otras historias diferentes a esos mitológicos. Se intentaron unificar en una sola mitología general en los libros llamados como, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea. ¿Recuerdan estos libros que se mandaban a leer en la escuela de Homero? Así se llega a un escepticismo en la mentalidad popular, ya que si existían tantas mitologías diferentes, es muy probable que todas fuesen falsas, creándose un vacío ideológico. Además, existe otro elemento que solo aparece en la mitología griega, la idea del destino, que era una fuerza superior a la voluntad del hombre y de los dioses, y que determina aquello que necesariamente tiene que ocurrir. El paso del mito al logos se produce junto a todos los elementos que hemos ido mencionando cuando se convierte o se transforma la idea de mito en la idea de la necesidad lógica o de la ley natural. Tanto la idea del destino como la necesidad lógica constituyen la fuerza mayor de la naturaleza, ya que no pueden ser cambiadas por nada. Sin embargo,
Mientras que la idea del destino es algo incognoscible, la idea de ley natural es cognoscible. El pensamiento mítico está basado en lo aparente, en lo cambiante y múltiple, mientras que el pensamiento racional está basado en lo que realmente son las cosas, la permanencia y la unidad. Vamos a ver el primer pensador. En este caso, el primer pensador racional, tenemos a Tales de Mileto, pensador griego. Además, él era matemático, astrónomo, físico, arquitecto, etcétera, etcétera. En el siglo 7 a.C. Esta es la primera escuela presocrática que encontramos en Mileto, la escuela de Tales de Mileto. Tales de Mileto es el filósofo más antiguo de Grecia. Este filósofo buscó entre las cosas cuál sería el principio de todas las demás. ¿Cuál sería la cosa a la cual le conferiría la dignidad de ser, de principio, de ser en sí, la existencia en sí de la cual todas las demás cosas son derivadas? Tales de Mileto, con su análisis y reflexión, llega a la conclusión que el principio de todo es el agua. Para Tales de Mileto, el agua, pues, era el principio de todas las cosas. Luego viene el otro pensador llamado Anaximandro. Anaximandro creyó que el principio de todas las cosas no era el agua, sino era algo indeterminado, al que denomina apeirón, algo que no podemos entender o conocer. Es algo infinito del cual se derivan todas las cosas. Luego viene otro pensador llamado Anaxímenes. Anaxímenes fue otro filósofo primitivo que buscaba una cosa material como origen de todas las demás cosas. Anaxímenes enseña que el aire era esa cosa que él buscaba y el aire era el principio de todo. Es posible que haya habido más intentos de otros filósofos griegos que buscaron de alguna manera alguna cosa material, pero estos intentos pronto fueron superados. Los fueron primeramente en la dirección curiosa de no buscar una, sino que buscaban varias, de creer que el principio origen de todas las cosas no era una sola cosa, sino varias cosas. Es de suponer que las críticas de que fueron objetos Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes contribuyeron a ello. Vamos a ver a Empédocles. Empédocles sostuvo la tesis de que eran 4 las cosas realmente existentes, de las cuales se derivan todas las demás, y que esas 4 cosas eran el agua, el aire, la tierra y el fuego, que él llamó elementos, que quiere decir aquello con lo cual se hace todo lo demás. Los 4 elementos de Empédocles atravesaron toda la historia del pensamiento griego, entraron en la física de Aristóteles y llegaron a la Edad Media y mueren al principio del Renacimiento. Aproximadamente hacia la misma época en que vivió Empédocles, hay 2 acontecimientos filosóficos que para nuestros problemas metafísicos son principalmente de importancia capital. El uno es la aparición de Pitágoras y el otro es la aparición de Heráclito. Vamos a ver a Pitágoras. Cronológicamente, posterior al siglo VI a.C., Pitágoras, tras estudiar matemáticas en Egipto, regresa a Grecia, donde funda una escuela que por su carácter esotérico y cerrado, más bien se parecía a una secta.
Es considerado hombre genial, es genio formidable, tremendo, porque es el primer filósofo griego a quien se le ocurre la idea de que el principio de todo lo demás se deriva lo que existe de verdad, el verdadero ser, el ser en sí no es ninguna cosa. O mejor dicho, es una cosa, pero que no se ve, no se oye, ni se toca, ni se huele, que no se es accesible a los sentidos. Esa cosa es el número. Para Pitágoras, la esencia última de todo ser, de lo que percibimos por los sentidos, es el número. Las cosas son números, esconden dentro de sí números. Las cosas son distintas unas de otras por la diferencia cuantitativa y numérica. Pitágoras era un admirador de la música y fue quien descubrió que en la lira las notas de las diferentes cuerdas se suenan diferentes, es porque unas son más cortas que las otras. Y no solo descubrió eso, sino que midió la longitud relativa y encontró que las notas de la lira estaban unas con otras en una relación numérica de longitud sencilla, en la relación de 1 partido por 2, es decir, 1/2. Descubrió pues la octava, porque también encontró primero 1 partido por 3, 1/3, 1 partido por 4, 1/4, 1 partido por 5, etc. Y pues descubrió la octava, la quinta, la cuarta, la séptima musical. Y esto lo llevó a pensar y lo condujo hacia la idea de que todo cuanto vemos y tocamos, las cosas tal y como se presentan, no existen de verdad, sino que son otros tantos velos que ocultan la verdadera y auténtica realidad, la existencia real que está detrás de ella y que es el número. No corresponde a nuestro tema, ni siquiera a la ocasión, penetrar en el análisis de la enseñanza de Pitágoras. Pero se les invita a que aquellos que tienen curiosidad, pues lean algo acerca de Pitágoras y todo lo que intentó explicar. Más bien nos interesa solamente haber hecho notar el trabajo de Pitágoras, porque es la primera vez que en la historia del pensamiento griego sale a relucir como cosa realmente existente, una cosa no material, una cosa extensa, no visible ni tampoco tangible. Según los pitagóricos, los números aparecen en pareja, por lo que afirma que la naturaleza de algo es dualista. Por ejemplo, noche y día, macho y hembra, alto y bajo, bueno y malo, adelante y atrás, izquierda, derecha. Heráclito es otro pensador. Entre los siglos VI y V antes de Cristo, nos encontramos con la figura de este personaje, Heráclito de Éfeso. Fue un pensador de profundo genio, mejor dicho, profundísimo genio, Heráclito, de genio enormemente grande. Él anticipó una porción de temas de la filosofía contemporánea, anticipadamente. Heráclito recorre con su reflexión y mirada las soluciones todas que antes él han dado al problema de quién existe. Y se encuentra con una enorme variedad de constataciones con que Tales de Mileto dice, el agua existe, con que Anaxímenes dice, el aire existe, con que Anaximandro dice, la materia amorfa, sin forma, indefinida, existe.
con que Pitágoras dice, los números existen, y Empédocles dice, los cuatro elementos existen, lo demás no existe. Es su posición de Heráclito. Todo aquello existía, pero lo demás no existe. Entonces Heráclito encuentra que ninguna de estas circunstancias tiene razón. Encuentra que si examinamos verdaderamente con ojos imparciales las cosas que se tienen ante nosotros, vamos a hallar en ellas todo eso, y sobre todo que las cosas que se tienen ante nosotros no son nunca, en ningún momento, lo que son en el momento anterior y en el momento posterior. Que las cosas están constantemente cambiando, que cuando nosotros queremos fijar una cosa y definir su consistencia, decir en qué consiste esa cosa, ya no consiste en lo que consistía hace un momento. Proclama, pues, el fluir de la realidad. Nunca vemos dos veces lo mismo, por próximo que sean los dos momentos, o como decía en su lenguaje metafórico y místico, nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. Las cosas son como las gotas de agua en los ríos, que pasan y no vuelven nunca más. No hay pues un ser estático según Heráclito. No hay un ser estático de las cosas. Lo que hay es un ser dinámico en el cual podemos hacer un corte, pero será caprichoso. De suerte que las cosas no son, sino que devienen, y ninguna y todas pueden tener la pretensión de ser el ser en sí. Nada existe porque todo lo que existe, existe un instante y al instante siguiente ya no existe, sino que es otra cosa la que existe. El existir es un perpetuo cambiar. Es un estar constantemente siendo y no siendo. Un devenir perfecto, un constante fluir. Y así termina la filosofía de Heráclito de Éfeso, por una parte, con una visión profunda de la esencia misma de la realidad, pero por otra, con una nota de escepticismo, es decir, con una especie de resignación a que el hombre no sea capaz de descubrir lo que existe verdaderamente, que el problema sea demasiado grande para el hombre. Luego viene Parménides de Elea, uno de los más grandes pensadores de los tiempos helénicos, Parménides. Tan importante es este pensador que cambia por completo la faz de la filosofía, la faz del problema metafísico, y empuja además el pensamiento filosófico y metafísica por la senda en la cual estamos todavía hoy. Hace 25 siglos que Parménides empujó el pensamiento metafísico en una dirección, y esa dirección ha seguido hasta el día de hoy inclusive. Lo cierto es que desde Parménides está anclada en la mente de los filósofos la convicción de que la guía para descubrir, para resolver los problemas del ser, es nuestra razón, nuestra intuición intelectual, nuestra intuición volativa. En suma, algo que para darle un nombre en conjunto es nuestro espíritu. Lo que es, existe. Lo que no es, no existe. Parménides dice que existen dos vías de conocimiento: la vía de los sentidos y la vía de la razón. La vía de la razón recibe el nombre de aletheia, TH intercalada. Aletheia, la vía de la razón. Los sentidos nos engañan hasta el punto que nos parece que existe el cambio. Sin embargo, la razón nos puede demostrar que el movimiento es algo imposible. A partir de Parménides, los filósofos adoptan el pluralismo, es decir, admiten una pluralidad de realidades que existen
desde siempre y que por lo tanto son eternas. Ahora vamos a hablar de Anaxágoras. Es el primer pensador pluralista que aparece en el siglo V a.C., según el cual la realidad está formada por unas partículas que él denominó homeomerías, que traducido literalmente significa que todo está en todo y participa en todo. Homeomerías, todo está en todo y participa en todo. Para explicar el cambio de estas partículas, el movimiento nos habla de un nous o entendimiento universal, una realidad espiritual, divina, que imprime el movimiento a estas partículas provocando su mezcla y la creación de sucesivos y eternos mundos. Es un conjunto muy importante, pues es la primera vez. Es un concepto muy importante, pues es la primera vez que aparece la idea de una realidad divina. Sin embargo, no completa su teoría al no explicar el origen de la realidad divina. Recurre entonces a una segunda explicación mediante el éter. Homeomerías especiales en eterno movimiento que imprime este movimiento a las restantes. Anaxágoras, pues, se debate entre el finalismo y el mecanicismo. Demócrito de Abdera pertenece, como los anteriores, al siglo V a.C. Recibe su influencia de los planteamientos de Parménides. Existe una única realidad en el universo, pero esa realidad no tiene que ser esférica. Para él, los átomos o partículas que forman el universo tienen multitud de formas y son eternos, múltiples desde la eternidad. Para explicar el movimiento, Demócrito afirma que es precisamente el no ser, el hecho de que el no ser no exista, lo que explica el movimiento. Expliquemos esta idea. El no ser significa la ausencia, el vacío, un vacío que sirve como campo de acción para que se produzca el movimiento, para que el átomo se dirija a estas zonas y se combine. El movimiento no surge en un momento determinado, es eterno. Ahora entramos a hablarles acerca de los sofistas. El materialismo aplicado a la vida diaria inspiró la filosofía de un grupo conocido como los sofistas, que surgió en el siglo V a.C., haciendo hincapié en la importancia de la percepción humana. Sofistas como Protágoras dudaban que la humanidad pudiera ser capaz de alcanzar nunca la verdad objetiva a través de la razón, y defendía que el éxito material, en lugar de la verdad, debía ser el propósito de la vida. Sofistas viene del griego de la palabra sofo o sabio, experto, maestro artífice, hombre de sabiduría. Originalmente este nombre se aplicaba a los antiguos griegos, a los hombres eruditos, tales como los 7 sabios del mundo antiguo en el siglo V a.C. Los sofistas eran maestros itinerantes que proporcionaban instrucción en diversas ramas del conocimiento a cambio de honorarios convenidos con antelación. Fueron personas que compartían puntos de vista filosóficos mucho más amplios que los de una escuela. Los sofistas popularizaron la idea de varios filósofos anteriores, pero basándose en su interpretación de ese pensamiento filosófico anterior, casi todos ellos concluyeron afirmando que la verdad y la moral eran en esencia materias
opinables. Así, en sus propias enseñanzas tendían a enfatizar formas de expresión persuasiva, como el arte de la retórica, que facilitaba a los discípulos técnicas útiles para alcanzar el éxito en la vida, en especial en la vida pública. Los sofistas gozaron de popularidad durante un tiempo, sobre todo en Atenas. Sin embargo, su escepticismo de la verdad absoluta y la moral suscitó a la postre fuertes críticas. Sócrates, Platón y Aristóteles pusieron en tela de juicio los fundamentos filosóficos de los sofistas. Los censuraron por cobrar dinero. Más tarde fueron acusados por el Estado de carecer de moral. Como consecuencia, la palabra sofista adquirió un significado despectivo, al igual que el moderno término sofista, que es traducido y definido como astuto y engañoso, o como argumentación o razonamiento falso. En último extremo, los sofistas fueron de importancia menor en el desarrollo histórico del pensamiento filosófico occidental. Sin embargo, fueron los primeros en sistematizar la educación. Entre los principales sofistas del siglo V a.C. destacaron Protágoras, Hipías y Prodicus. Protágoras, en el año 480 a 411 a.C., era un filósofo griego nacido en Abdera, Tracia. Se estableció en Atenas, donde llegó a ser amigo del estadista Pericles y consiguió gran fama como maestro. Fue el primer pensador en llamarse a sí mismo sofista y en enseñar a cambio de dinero. Recibieron grandes sumas en sus manos por sus alumnos. Enseñó gramática, retórica y poesía. El fundamento de su reflexión fue la doctrina de que nada es bueno o malo, verdadero o falso, de una forma categórica, y que cada persona es, por tanto, su propia autoridad última. Esta enseñanza se resume en una frase: el hombre es la medida de todas las cosas. Acusado de impiedad, Protágoras se exilió, pereciendo ahogado en el transcurso de su viaje a Sicilia. Las características de la filosofía. En el transcurso de estas reflexiones, hermanos y hermanas, se ha mostrado que la filosofía es un sistema de problemas y una actividad del pensamiento. Posteriormente, Dios mediante, nuestra tarea va a consistir en poner en relieve las características que le confieren un lugar especial en el mundo cultural. Señalaremos solamente las que se estimen más relevantes. La filosofía como conocimiento. Al analizar cualquier tratado de filosofía u obra de un filósofo, se notará que se trata de un sistema de conocimientos. Todos estos pensadores que hemos estado mencionando pretenden conocer la realidad y de ahí su afán que los lleva a descubrir la verdad. En este afán de saber, el filósofo reproduce la realidad en forma inteligible. Crea un sistema de pensamiento accesible a la razón. Así, la filosofía se ofrece como un conjunto de proposiciones que corresponde o quiere corresponder a lo que es realmente. Carácter subjetivo de la filosofía. La participación total de la personalidad en el hacer filosófico comunica a toda la actividad pensante un acentuado subjetivismo de su especial forma de encarar las cosas, de una personal manera de aprenderse o de intuir. La intuición primera tiene y adquiere la fuerza de un acto dramático en que el sello de la actividad está dado por el actor. Este subjetivismo es lo que
explica la existencia de tantas filosofías, pues la verdad del filósofo es válida dentro de la posición que ha adoptado. Nunca su verdad es la verdad de todos. Fe y razón. Decíamos al inicio de la clase que filosofía y religión se complementan, van juntas. El filósofo español Alonso Ropero, en su obra Filosofía y Cristianismo, dice que la razón no está ligada a un credo. Se alista bajo todas las banderas y bajo ninguna. Solo se atiene a lo verdadero. La fe acata, la razón discute. La fe confía, la razón duda. Pero la fe también duda, discute, argumenta, queda desolada. Cree, pero solicita ayuda contra su incredulidad. La razón duda, pero cree. Confía en la luz al final del túnel de reflexiones. La fe necesita del coraje de la razón, el coraje de conocer la verdad como un servicio a Dios. El culto verdadero es un culto racional, auténtico, lo dice Romanos 12, versículo 1. Por consiguiente, la filosofía es ella misma, de hecho, un culto divino. Eso lo dice Hegel. Entonces podemos ver que la filosofía se subdivide en tres ciencias. La nociología, que es conocer, la ontología, que es ser, y la axiología, que es valer. La nociología es la teoría del conocimiento, es decir, basada en la epistemología. La ontología está basada en la cosmología, la teodicea y la antropología. La cosmología, que habla del universo. La teodicea, que habla de Dios. Y la antropología, que habla del hombre. Todo eso es la ontología. Y la axiología, que estudia la ética y la estética. Ahora en la siguiente entrega vamos a hablarles acerca de los filósofos clásicos. Por tal razón, vamos de una vez a invitarlos a ver el siguiente video.